Excel se ha convertido en nuestro principal aliado informático para la gestión de nuestro trabajo diario como contadores o financieros. Es por eso que su manejo es fundamental en el día a día, pudiendo representar una parte importante de nuestro trabajo. El conocer de sus principales herramientas, trucos, manejo de tablas dinámicas, formatos visuales, entrega de dashboards y tableros con información y visualización gerencial, te va a permitir un crecimiento profesional y te va a ahorrar mucho tiempo en tu día a día. Te invitamos a que te inscribas en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador y te recordamos que los cupos son limitados. Inscríbete ya y ahorra muchísimo tiempo con la gestión de tus hojas de cálculo. Hola, soy Cristina Trujillo, directora técnica del Colegio de Contadores Públicos del Pichincha y del Ecuador. Quiero invitarte a ti, contador ecuatoriano de la provincia de Pichincha y del Ecuador, a que seas parte del mejor proyecto de capacitación integral de nuestro país, la Escuela de Expertos Contables y Tributarios. Te vengo a decir por qué debes tomar la Escuela del Experto Contable y Tributario. Porque es una escuela de formación integral para el contador ecuatoriano. Tiene varios módulos de especialización: Código de Ética de IFAP, Auditoría Tributaria con especialización en impuestos diferidos, Normas Internacionales de Información Financiera, Actualización Tributaria y NIFS, el módulo de Auditoría Laboral y sobre todo un módulo especial dictado por el Servicio de Rentas Internas Ciudadanía Fiscal. Es una escuela además avalizada por CETEC. Y a la vez tienes varias certificaciones avalizadas por el gremio de contadores más grandes del país. Ser un experto contable y tributario del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador hace la diferencia. Somos la escuela con mayor capacitación continua, avalizada por instructores de altísima calidad y con experiencia, no solo en el ámbito académico, sino también en el ámbito profesional. Tú tienes que ser parte de esta escuela y te garantizaremos que esta capacitación rendirá frutos, tanto en tu ámbito profesional como en el ámbito remunerativo. Acompáñanos en este gran proyecto, la Escuela del Experto Contable y Tributario. Te esperamos. La Casa de Campo del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador, luego de varios meses de duro trabajo, nuevamente se encuentra disponible y con muchos más beneficios para sus socios. Todos estos espacios cuentan con las medidas de bioseguridad desde el ingreso, velando así por la seguridad de todos quienes visitan este magnífico lugar. Contamos con canchas de fútbol, canchas de tenis, canchas de vóley, básquet y mucho más. Diversión para todos, grandes y pequeños podrán relajarse en familia. Contamos con amplias áreas verdes, espacios de recreación para la familia, donde podrás divertirte a más no poder, jugando un divertido ping-pong, el querido billar, un partidito de futbolín en compañía de los que más amas. Las instalaciones están equipadas con piscinas, sauna, turco, hidromasajes, restaurante, espacio para niños. Si cuentas con la credencial de la Casa de Campo, ya puedes ser parte de estos espacios de integración familiar. Además, tienes el derecho de ingresar con 3 acompañantes sin costo adicional. Vivir esos momentos únicos y especiales en familia y amigos son los recuerdos que siempre llevarás contigo. Te invitamos a visitarnos y disfrutar de todo lo que tenemos para ti. Y para esos golosos, aquí podrán disfrutar siempre de un buen cevichocho, un motecito, helados, bebidas, salchipapas y platos a la carta. ¡Qué delicioso lo van a pasar en este lugar! Si no tienes aún tu credencial de Casa de Campo, puedes obtenerla en Tesorería, 5º piso del Colegio de Contadores de Pichincha. También puedes renovarla en línea. Para los socios que no posean la credencial Casa de Campo, pueden presentar su credencial de socio y pagar los valores correspondientes para el ingreso.
Consulta todos nuestros requisitos de afiliación en nuestra página web www.ccpp.org.es. La Casa de Campo espera por ti. Bienvenidos al programa Conversando con Cristina, en donde abordaremos temas de interés tributario, laboral, financiero, societario y demás. Empezamos. Muy buenas noches con toda la comunidad contable y no contable del país. En esta noche de su programa Conversando con Cristina, tengo el privilegio de estar con dos profesionales del ámbito legal, muy queridos amigos, lógicamente, pero sobre todo que tienen la experiencia para hablar dos temas importantísimos que usted no se los puede perder. Vamos a comenzar dándoles primero la bienvenida a su casa, Conversando con Cristina, Jaime Mantilla y Jorge David Uribe, expertos en el ámbito de propiedad intelectual, también en el tema de protección de datos personales, y en el tema de Jorge David Uribe, que es experto en el ámbito tributario, en el tema de desarrollo de negocios, y también pues pertenecen a uno de los estudios jurídicos más importante y grande de nuestro país, como es Falcón y Puig. Estimados colegas, abogados y sobre todo amigos, Jorge, David y Jaime, bienvenidos a su programa Conversando con Cristina. ¿Cómo están esta noche, chicos? ¿Cómo están? Cuéntenos. Hola Cris, buenas noches, gusto de verte. Jaime, ¿qué tal? Un saludo cordial a todos. ¿Cómo estás, Hola, Jaime? buenas noches. Hola Cristina, mucho gusto. Y Jorge David, igual un gusto compartir con ustedes hoy día. Bueno, en esta noche, mis estimados amigos y colegas abogados, y para toda esta comunidad contable y no contable del país, vamos a hablar de un tema, y como les decía en alguna oportunidad, no solo el Conversando con Cristina es para hablar de temas contables y tributarios, sino que también tenemos un marco regulatorio mucho más amplio. Y nosotros, como sujetos pasivos, como empresas, como personas naturales, tenemos que cumplir. Y tenemos que cumplir, yo siempre digo, todo este marco regulatorio y cumplirlo Jaime y Jorge David a tiempo. Y hoy por hoy queremos que venga de los expertos y que nos digan las cosas precisas y claras. Quiero comenzar con el tema de la Ley de Protección de Datos Personales. Hace 2 años invitamos a nuestro programa, Conversando con Cristina y a Tributación de Hoy, a Jaime Mantilla para que nos cuente hace 2 años sobre esta ley tan importante de protección de datos personales. Y nos volvemos a ver hoy, 2 años exactamente, porque está entrando en vigencia el régimen sancionatorio. Jaime, cuéntanos súper rapidito, ¿qué es esto de la Ley de Protección de Datos Personales? ¿Qué es esto del régimen sancionatorio? Mucha expectativa. Queremos saber, sencillo, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y con quién lo tenemos que hacer. Esta Ley de Protección de Datos Personales, porque a veces no sabemos que estamos manejando datos personales. Jaimito, cuéntanos, por favor. Muchas gracias, Cristina. Sí, como dices, en realidad este es un tema novedoso, especialmente para Ecuador. En el 2021, el 26 de mayo, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales y está vigente desde entonces. Lo que se nos dio fue un espacio de 2 años para que empiece a regir el régimen sancionatorio, que es básicamente la aplicación de sanciones por incumplimiento de la norma. Entonces, estos 2 años nos dieron espacio para adaptarnos
lo cual lamentablemente no vemos que ha ocurrido con la urgencia que amerita. ¿Qué es el tema de la protección de datos personal? Finalmente, esta ley lo que crea es un marco jurídico para proteger la información personal de cada persona. La ley define en la parte en su artículo 4, qué es el dato personal, y es todo dato que identifica o hace identificable a una persona natural. Eso es importante distinguir. Los datos personales se refieren únicamente a personas naturales. Entonces, esta ley lo que crea es un régimen completo sobre esta nueva rama del derecho, estableciendo sujetos que tenemos como sujetos principales a la persona natural titular del dato, al responsable del tratamiento, que es la persona que capta el dato personal y que usa ese dato personal, muchas veces, o la mayoría de veces, con el consentimiento del titular, otras veces con base legitimadora en base a la ley, porque hay requerimientos legales en base a los cuales uno debe tratar datos personales. Otras veces en base a contratos, porque en base al cumplimiento de un contrato se recopilan y se tratan datos personales. De ahí esta norma también nos establece el otro sujeto, que es el encargado del tratamiento. Muchas veces un responsable tiene a su vez un encargado a quien le pide que haga el tratamiento de datos para cumplir temas contractuales o poder ofrecer ciertos servicios. De ahí tenemos también que la ley establece principios de cómo debe tratarse los datos, y ya lo que conocemos todos, ¿no? Lo que serían derechos, obligaciones, una autoridad, se crea una superintendencia de protección de datos, y se crea también ya de nuevo el régimen sancionatorio, es decir, un procedimiento administrativo para cuando hay un problema y luego sancionar ese problema si es que hay una culpa en el asunto. Algo sencillo. Alguien me decía, Cristina, en una empresa, el que un cliente, un proveedor dentro de una empresa, esta empresa tiene datos personales de esta persona natural, administra mis datos personales. Una empresa que tiene datos o una base de datos de personas naturales. Son datos personales, como tú acabas de decir, y te enfocaste muy claramente de estas personas naturales, porque son datos personales. ¿Qué debe hacer? Hay muchas dudas en donde me dices, Cristina, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Cómo debían estar mis contratos? ¿Cómo tenía que estar mis plataformas digitales? ¿Qué tenía que haber yo hecho e implementar en estos 2 años desde que se publicó la ley? Porque ya me está incorporándose un régimen sancionatorio. ¿Qué debo hacer? El otro día que hablábamos en el programa, tú hablabas, y como siempre, Jaime, de una manera muy clara, de una fase 1, de una fase 2, y hay muchas personas que dicen, y te voy a ser muy honesta, yo ni siquiera me he enterado que hay una ley de protección de datos personales, peor de un régimen sancionatorio. Y tú hablabas el otro día y me decías, Cristina, mira que hasta en los contratos, como cuando nos pasó, cuando teníamos que incluir, y que ahora ya es muy normal poner la cláusula del arbitraje, hoy tenemos que poner cierta información que nos proteja a las personas, a las sociedades que estamos administrando, obviamente, y estamos informando que administramos información de personas naturales. Entonces, Jaime, cuéntanos un poquito qué nos hemos perdido en estos 2 años que teníamos que haber hecho y que ya teníamos que haber implementado, porque las sanciones que tú nos vas a decir en esta noche son importantes que la gente escuche, que la gente vea las sanciones que trae este régimen cuando cuando no estamos haciendo adecuadamente esta protección de los datos personales de las personas naturales. Cuéntanos, Jaime, por favor. Sí, justamente lo que debimos haber hecho en este tiempo era adaptarnos y adecuarnos a lo que establece la ley. Entonces, algo muy importante que comenté brevemente era el tema de los derechos, ¿sí? Entonces, la ley establece varios derechos para el titular del dato. Uno de esos derechos, que es un pilar fundamental, es el derecho a la información. Entonces, más allá de que para ciertas relaciones se pida mi consentimiento, en otras es por requisitos legales o contractuales, de todas maneras yo tengo el derecho a estar informado, ¿sí? Entonces, poniendo en ejemplos, el día de mañana con esa típica letrero que encontramos en lugares, sonría, lo están filmando, al momento que uno lo filman están captando tus datos personales, porque con tu rostro que está en esa filmación te pueden identificar. Entonces es importantísimo ese sonría, lo estamos filmando, porque es una forma de informar que están captando tus datos. Ahora, también debe informarse, de acuerdo a la ley, para qué se están captando esos datos.
todo tratamiento o de datos debe tener una finalidad y no se puede utilizar para asuntos que no sean esa finalidad. Entonces, cuando es una afirmación que es por seguridad, evidentemente esa afirmación es únicamente por seguridad. Eso quiere decir que el día de mañana mis imágenes no podrían ser utilizadas en una publicidad de ese local comercial, de gente yendo a comprar y de la afluencia de público. Ahí estaría un mal uso de esos datos personales. Entonces, en el ejemplo que tú ponías, yo ya capté esos datos personales. ¿Qué hago o qué debo hacer? Justamente es eso, es ir hacia atrás. Yo tengo toda esta información, yo tengo que sanear como tuve la información. Entonces, cuando es información para mercadeo, yo tengo que ahí sí necesariamente haber conseguido la autorización del dueño de los datos. Con mis empleados, cuando es la información que yo tengo de ellos, yo tengo que simplemente hacer un adendum de sus contratos laborales en el cual se informa del tratamiento y establezco ya la confidencialidad de los datos. ¿Por qué? Porque en una relación laboral yo tengo que captar cierta información porque luego tengo que reportarla al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Salud. Entonces ahí hay un motivo legal para obtener esa información y tratar esos datos. David, tú querías decirnos algo al respecto, por favor. Jorge David, cuéntanos, ¿cómo Sí, podemos gracias. Gracias, Cristina. Quiero hacerle una pregunta a Jaime y me disculpan al tratarlo de hacer así un poco Por interactivo. supuesto. Pero justamente en la ley de transformación digital que vamos a conversar más adelante, se tratan una serie de temas como la identidad digital y, por ejemplo, estamos en función de esta ley, de la ley notarial, haciendo actos y contratos por medios telemáticos, por videoconferencia y suscribiendo con firma electrónica compraventas, hipotecas de inmuebles y demás con instituciones financieras. Y perdón, ¿por qué voy con esto? Porque mi pregunta es, en esta videoconferencia va a haber un notario. Ya lo estamos haciendo. Hay notarios, hay abogados, compradores, vendedores. Y por supuesto que se está entregando un montón de información a efectos de que quede registrado el acto notarial, la escritura pública, que se firme. Y se está pidiendo el consentimiento para poder utilizar la información, del registro civil y poder celebrar la escritura pública. ¿Estamos hablando de eso, Jaime? ¿Tú me encuentras una dificultad en este tema? Porque lo mencionaste hace un momento y discúlpame, Cris, esa es la pregunta. No, tranquilo, mejor, porque mientras más claro esté para todas las personas, que ya vamos más de 400 personas conectadas, es que quede claro y que podamos entender la importancia de estas dos leyes y de estos dos expertos que en esta noche nos están dando estas explicaciones tan valiosas porque queremos cumplir y aprovechar el tema de estas leyes en este marco regulatorio que está en nuestro país, ¿no? Entonces, Jaime, por favor. Sí, justamente es tal cual lo que tú dices, Jorge David. Ahí tú vas a obtener muchos datos personales míos. Entonces, ¿para qué estás obteniendo esos datos personales míos? Es la finalidad. Y yo estoy consintiendo en entregar mis datos personales. Entonces tú tienes muchos de los elementos que configuran este derecho, que es uno, mi consentimiento para el tratamiento de mis datos. Dos, tienes una finalidad. La finalidad es el negocio jurídico para el que estás tratando los datos. Y ahí viene el tres, la conservación de esos datos. Esos datos, ¿hasta cuándo los vas a tener tú? ¿En dónde van a estar? ¿Van a estar protegidos? Entonces, uno parte del principio, la ley, como todavía no tenemos un reglamento a la ley, lamentablemente, ni una autoridad todavía designada, la ley establece que debe haber un plazo de conservación, pero no establece cuál es el plazo de conservación. Entonces, según el negocio jurídico o el asunto al que se refiera, uno tiene que dar un plazo de conservación adecuado. Cambiando de tu tema, vamos a un tema laboral. ¿Cuánto tiempo me quedo yo con los datos de mis trabajadores? Pues todo el tiempo que cumplan con el trabajo conmigo. ¿Hasta cuándo? El día que ellos se vayan, si tú haces una analogía con la ley laboral, hay 3 años para la prescripción de la acción laboral. Entonces, eso me da el soporte a mí para yo mantener esa información por 3 años en caso de que sea necesaria si es que llega a haber un litigio en tema laboral. Entonces, importantes principios: consentimiento, conservación, la finalidad, y de ahí hay varios otros principios que establece la ley. Por ejemplo, la minimización de los datos. Entonces, el día de mañana, para un negocio jurídico como el que tú planteas, vamos a analizar lo que yo siempre pongo de ejemplo, un mal documento que tenemos respecto a protección de datos personales, que es la cédula. Tú me pides mi cédula escaneada. Tú, para mi negocio jurídico, ¿necesitas saber quiénes son mis padres? No lo necesitas.
Entonces, ese documento sería un problema porque no cumple la finalidad, ¿correcto? Porque se está yendo más allá. Entonces, eventualmente, como país y porque las instituciones públicas también serán sujetos a control respecto de datos personales, tenemos que ir pensando en el desarrollo de un cambio en nuestra cédula de identidad, que tiene demasiada información. Entonces, es muy importante finalmente para quien trate los datos para 555 que personas conectadas, señores. 555 personas conectadas. Vamos a las 600. Vamos a las 600. Qué chévere. Una pregunta. Mira, a mí me encanta hablar con mis chicos abogados. ¿Qué pasa cuando topaste el tema de la cédula y a veces me preguntan, entra usted a un edificio y le dice, deme su cédula y comienzan a anotar todos los datos que tienen en la cédula, casada, soltera, divorciada? ¿Es necesario todos estos datos informar? ¿Qué te justamente dice la no ley de es protección de necesario. datos? Justamente no es necesario y rompe el principio de minimización de datos, el de pertinencia es otro de los principios que establece la ley. No es pertinente tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa es fase de adaptación. Empresas de seguridad que brindan servicios de edificios tienen que con su personal cambiar la información que se pide. Colegios, cuando uno ingresa a ciertos colegios, les piden también información. Tienen que cambiar qué tipo de información piden. Pedirte tu nombre y tu cédula, eventualmente tu correo electrónico para contacto, sí cumple la finalidad. Es una finalidad de, por seguridad, estoy pidiendo esa información. Incluso la filmación, por seguridad, está Yo incluyendo tengo esa que información. informarte. Pero no hace falta que pidan copia de mi cédula, porque el momento que piden copia de mi cédula están captando mucha más información de la necesaria. Entonces, Ujú. ese podría ser un cambio, dejar de pedir la copia de la cédula, pero sí pedirte otro tipo de información, que puede ser fotografiarte al momento del ingreso o la huella dactilar, es decir, formas de identificación de la persona por si acaso tu visita haga que ocurra algún crimen o algún delito, y para eso es seguridad. Entonces, esa es parte de la cultura que tiene que cambiar. Entonces, Para, el no cumplir esto va a acarrear sanciones. Es que esa es la parte importante. para darle el paso con el otro tema a Jorge David, te voy a hacer dos preguntas. ¿Cómo saber si estoy aplicando bien la ley de protección de datos personales y cuáles son las sanciones si no lo estoy haciendo? Vamos con esas dos preguntas y vamos a darle el paso a Jorge David. Perfecto. ¿Cómo sé? Yo como había conversado contigo, es cómo saber, ahí está justamente uno de los servicios que estamos dando en Falcon y Abogados, es hacer un diagnóstico. ¿En qué consiste el diagnóstico? Es básicamente similar a una auditoría, como cuando tienes una auditoría contable. Es acudir a la empresa y ver qué está cumpliendo y qué no de la ley. Entonces, tú tienes formularios de ingreso de información de clientes, tienes un montón de procedimientos en que tú captas Contratos. datos, contratos. Entonces viene a hacer una revisión de tu contrato laboral, una revisión de contratos con proveedores. Tú al final también a veces captas y luego le pides a alguien que use esos datos para poder brindar un servicio. Ejemplo, cuando tú eres un banco y tú luego brindas los premios por millas, tú contratas a agencias de viajes que se especializan en el tema de cambio de pasajes. Entonces ellos están tratando los datos que tú captas, ellos son el encargado. Entonces, entre el encargado y el responsable, la ley manda que haya un contrato que específicamente hable de datos personales y confidencialidad de información. Entonces, en eso consiste el diagnóstico y auditoría que llevamos. Es primero evaluarte qué es lo que estás haciendo y luego corregir todos esos procedimientos y documentos que están por fuera de la ley. Incluso El de las tema, páginas web, ¿no? exacto, en página web, ¿qué pasa? Ahí tú tienes que publicar tu política de privacidad, tienes que, cuando captas información, la gente que llena, por ejemplo, para aplicar a un trabajo, tú siempre entras a páginas web extranjeras y si tú te fijas, primero, la primera alerta es del tema de cookies y tú aceptas que te graben tus cookies, que es tu dirección IP para luego usar tu información. De ahí, si tú vas a ingresar información en un formulario, te sale la advertencia de para qué se usan en general tus datos y la posibilidad de acceder a la política de privacidad. Tú vas a muchas empresas ecuatorianas y no pasa eso, solo te deja meter tu información. Entonces es muy importante que en base al derecho a la información y en base a los principios del consentimiento, que tiene que ser libre, voluntario, informado, explícito, que se pueda acceder a la política de privacidad antes de dar esa información. ¿Qué Vamos a las pasa? sanciones. ¿Qué pasa si es que no cumplo con lo que establece la ley? Exacto. Básicamente, la ley creó dos tipos de infracciones, las leves y las graves. Muy sencillo. La ley enlista cuáles son leves, cuáles son graves, y luego viene la sanción. La sanción está dada en infracciones leves
se aplica una multa de entre el 0,1 y el 0,7% de la facturación del responsable del tratamiento, y en las sanciones graves del 0,7 al 1% de la facturación. Es decir, son multas altas que se hacen porque también es importante que la multa sí constituya una verdadera sanción. Ha habido casos en países como en Colombia que las multas son muy bajas. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas, en vez de meterse en este cumplimiento, prefieren ser multadas porque es sencillo simplemente pagar la multa. Entonces, las multas también tienen que ser proporcionales. Y lo único para cerrar es que hay un procedimiento para todo esto, y el procedimiento parte con yo, titular de los datos, primero reclamarle al responsable. Esto establece la ley. Antes de ir a cualquier autoridad, el primer paso es reclamar al responsable, y el responsable tiene un tiempo para contestarme rechazando o negando. Y no hacerlo es la primera infracción, si no me contestan a tiempo. Entonces, sí hay un procedimiento, la ley tiene cosas muy positivas al respecto, pero claro, nos falta lo que te comentaba la otra vez que conversamos, nos falta un reglamento de aplicación a la ley, y nos falta todavía la creación de la Superintendencia de Protección de Datos Personales, que no se ha podido hacer en estos 2 años por los problemas políticos y económicos que ha tenido el país. Excelente. Excelente, creo que con lo que tú nos has dicho estamos a tiempo, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas rápido, y sobre todo, pues no queremos entrar en las sanciones que trae este régimen, voy a decirlo, pues redundando, sancionatorio. Vamos a hablar de otro tema que ahora, pues para mí también es, yo creo, un poquito motivante, el cómo se optimizan los procesos a través de la Ley Orgánica de Digitalización. Y vamos a hablar con Jorge David. La modernización ha llegado, el tratar que hoy los procesos se vuelvan digitales, el tratar y mirar que antes firmar una escritura pública y todo ese proceso que traía, ¿no?, de ir a las notarías, de hacerlo de manera presencial, y ahora decirlo que lo podemos hacer de manera, por medios telemáticos y con las mismas formalidades y con las mismas solemnidades. Y estamos hablando porque aquí estamos 3 abogados y sabemos, y obviamente, que así se lo tiene que hacer, y ha validado por todos los organismos pertinentes de control. Hablemos de esta ley tan importante que es la Ley Orgánica de Digitalización. Jorge David, cuéntanos por qué es tan importante, y en algunos eventos que tú has participado, cómo ya se están implementando de manera real y tangible. Cuéntanos. Gracias, Cristina. Sí, es correcto. La modernidad ha llegado cada vez con mayor fuerza. A raíz de la pandemia se empezaron a dar cambios importantes, como esto mismo que está sucediendo en este momento. La ley de transformación digital es una ley que tiene algunas características muy particulares, muy especiales. Para empezar, es una ley, o creo que es la única ley que se aprobó por unanimidad entre la Asamblea y el Ejecutivo. Es una ley que implementa mucho la utilización de firmas electrónicas y medios telemáticos, en donde precisamente se tratan muchísimos datos que tiene que ver con lo que Jaime estaba mencionando, y para ese adecuado tratamiento de datos se requiere toda esta formalidad que ha dicho, pero sumado adicional a formalidades propias del acto o contrato que se está suscribiendo. Por ejemplo, ya se está regulando todo lo que son títulos, valores electrónicos y con firma electrónica certificada. Y aquí un comentario. ¿Cómo se vincula esto con lo tributario? Ya el Servicio de Rentas Internas y la tributación fue de las primeras instituciones que se alinearon y empezaron a implementar. Hoy por hoy ya tenemos factura electrónica con firma electrónica certificada para la gran mayoría de contribuyentes. Así ¿Y qué nos permite? ¿Qué nos permite? Le permite a la Administración Tributaria cruzar datos, nos permite ser más ágiles en las declaraciones, nos permite entregar esta información tributaria, y esto tiene que ver con lo que Jaime está mencionando y con la ley que les estoy hablando, de Ley de Transformación de Datos. ¿Qué tiene que ver con medios telemáticos, con asistir a un notario telemáticamente y hacer una compraventa de un inmueble? Tiene que ver que utilizamos, por ejemplo, firmas electrónicas que tienen para obtener estas firmas electrónicas una serie de datos que están sujetos precisamente a regulación, control e información como la que Jaime estaba mencionando, y que tenemos que empatar. Por eso es que a mí me encanta que la tributación empata con los negocios, y los negocios es todo aquello que nos permite hacer
un acto jurídico en donde se tratan temas como protección de datos, como impuestos, como compra-ventas de hipotecas de inmuebles a través de estos medios. Es decir, es muy, muy interesante y se está impulsando de una manera muy fuerte. Ya, por ejemplo, vamos a hacerlo muy sencillo. Yo necesito hacer una compra y venta, un acto solemne en una notaría. ¿Necesito irme a hacer esto físicamente donde un notario o lo puedo hacer a través de esta ley de digitalización? Sí, Cuéntame. correcto. La ley de digitalización lo que hace es reforzar lo que ya decía el Código Orgánico de la Función Judicial y la ley notarial, que es que estos actos ya se pueden hacer por estos medios telemáticos y con firma electrónica certificada. Básicamente lo que hago es, a través de mis abogados, que son los patrocinadores, y siempre que tengamos todas las partes firma electrónica, solicitamos al notario que nos dé audiencia para celebrar una escritura pública a través de este medio. Pero también tenemos que desmitificar estos temas. Es exactamente lo mismo que si fuera presencial. Simplemente lo hacemos en medios virtuales, con firma electrónica virtual, pero la solemnidad es la misma, la convocatoria es la misma. Es más, tomemos en cuenta que hay mayor seguridad, el notario da fe pública. Hay firma electrónica que no puede ser repudiada por las partes. Hay una filmación que se guarda en el protocolo del notario y de las partes en donde nadie puede decir que no entendió, que no sabía, que no era con conocimiento, que no era con absolutamente todos los temas que Jaime ha mencionado. Entonces, entra con muchísima fuerza este tema y efectivamente ya se lo está haciendo y se gana tiempo. ¿Por qué? Porque no tengo que desplazarme de un lado a otro. Imagínate un migrante que tuviera que obtener un poder en el exterior, que tuviera que apostillarlo, mandarlo por DHL, llega al Ecuador y ese poder para comprar un inmueble está mal. 2, 3 meses perdidos. Ahora se lo hace en 15, 20 minutos el poder, con firma electrónica ante el notario y inmediatamente se pueden hacer los procesos de compra-venta. Imagínate personas que están comprador en Ibarra, vendedor en Tulcán y institución financiera en Quito y notario en Quito. En la misma sesión, igual que fuera una compraventa presencial, en la misma sesión, con las mismas formalidades, con los mismos documentos, se suscribe el acto contrato. Se gana tiempo, se evita transporte, se gana seguridad personal, se gana economía, se gana dinero, atención al cliente. Esa es la modernidad. Esto es lo que estamos entrando precisamente. Otro ejemplo, aparte de una compra y venta de un inmueble que hemos visto en el tema de utilizar un tema notarial, otro tipo de operación que se puede hacer a través de la ley de digitalización, para que todas las personas que nos escuchan en esta noche, que tienen esas operaciones cotidianas del día a día, ¿qué podemos hacer? Muy bien, básicamente, por ejemplo, ¿qué nos está diciendo, por ejemplo, estas reformas al Código de Comercio, a la Ley de Comercio Electrónico, al Código Orgánico de la Función Judicial, etcétera, etcétera? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que tiene la misma validez, la misma fuerza probatoria, que no puede ser rechazado en un proceso, que tiene la misma capacidad de ser cobrado, un documento que sea firmado con firma electrónica, un documento que sea en la nube. Es decir, nos está diciendo, puede y debe hacerlo. Por lo tanto, todo tipo de contratos, todo tipo de pagarés, de títulos valores en términos generales, pueden ser hechos a través de esta modalidad. Es más, los contadores, vamos a ver quiénes, estoy tratando de empatar a todo el grupo que nos está oyendo. Los contadores tienen una gran transaccionalidad. Las empresas, hay empresas como farmacéuticas que tienen gran transaccionalidad. Se puede a través de medios electrónicos, firma electrónica, hacer que se firmen muchos documentos, que se envíen facturas, que se reciban pedidos, que se firmen contratos a distancia. Imagínate una empresa que tenga 1.500, 2.000 oficinas en el país, que sí existen, por ejemplo, farmacias, y que tengas que enviar los documentos en físico a cada parte, a que se firme. Ahora lo haces, lo mandas telemática, lo mandas electrónicamente, lo firmas electrónicamente y lo recibes. Es decir, algo que puede tomar un proceso de todo el año, lo puedes hacer en muy poco tiempo. Solo para un ejemplo. Pero esto tiene que ver con lo que Jaime dice. Sí, pero estás utilizando un montón de datos de la gente, un montón de identidad digital de la gente que tiene que ser conocida,
aceptada y que tiene que ser tratada con todas las rigurosidades que la ley menciona. Entonces vamos hablando que tendría que combinarse y debe combinarse estas dos leyes. Una adecuada manejo de la ley de protección de datos personales, pues estamos hablando de personas naturales, con esta ley de digitalización, que lo que está trayendo pues definitivamente es modernidad. Lo que está trayendo es pues definitivamente simplicidad. Jaime, ¿qué nos quieres complementar a este tema? Sí, justamente lo que decían, y creo que es algo importante que la audiencia escuche, es que hay veces cuando salió la ley que la gente decía o creía que al fin se prohíbe el uso de mis datos. Y no hay tal, la ley regula el uso de los datos. Usar los datos personales está bien en negocios jurídicos, como dice Jorge David. No solo está bien, es necesario. Lo que la ley hace es regular ese uso, pero no prohibir el uso de los datos. Entonces, y algo muy importante también para la gente, ayer estaba en una entrevista en que había esa concepción equivocada de mucha gente que piensa en datos personales y solo piensa en datos digitales, que es sobre lo que habla David. Estos datos también es en el lado análogo, es decir, este tratamiento de datos que Jorge David nos está comentando ocurre con la ley de transformación digital, ya venía ocurriendo, pero también en las notarías. Entonces, la información que se da está bien darla, es necesaria, cumple la finalidad. Luego viene el lado de seguridad. El protocolo del notario era un lugar o es un lugar seguro para información física. Igual va a tener que hacerse con personas que brinden servicios como los que menciona Jorge David. Tiene que haber un ambiente de almacenaje seguro. Y ahí vienen todos los temas de seguridad, filtraciones, etcétera, que hemos oído ya mucho en los últimos años. Pero simplemente esa acotación. Es más, si me permites, Cris, Jaime, tocaste un punto muy interesante. Los compraventas de inmuebles, por ejemplo, que se hacen a través de estos medios, se terminan en un instrumento público, que es una escritura pública, que es pública, como lo dice su nombre, es decir, que cualquier persona podría tener acceso a ella. Pero corrígeme si estoy equivocado. Una cosa es que cualquier persona podría tener acceso a ella por los canales regulares, debidamente solicitados, etcétera, etcétera, a que pueda estar circulando sin ningún control y sin ninguna finalidad específica. ¿Es correcta mi apreciación? Perdóname que te pregunte. Exacto, ahí dijiste, finalidad. Entonces, la información que está en esa escritura pública cumple una finalidad, que es perfeccionar el traspaso, por ejemplo, un bien inmueble, de nuevo, el traspaso del bien en base a la formalidad que pide la ley e identificar al propietario. Pero no quiere decir que esa información puede estar circulando libremente y que se use esa información para otros temas. Cuando tú vas a comprar el bien inmueble, sea en la notaría física, sea a través digital, como mencionas tú, y tienes al banco intermediario que está otorgando el crédito, tú esa información que compartes no quiere decir que el banco, salvo que me haya pedido la autorización, la pueda usar para luego venderme otros servicios. El banco va a tener que dejar esa vieja costumbre de que a raíz de ese negocio jurídico, luego llame a ofrecerme una tarjeta de crédito o llame a ofrecerme ciertas cosas. No lo van a poder hacer, tienen que cumplir la finalidad del tratamiento. Y de ahí también el titular del dato también tiene que aprender a leer la letra chica de las cosas que firma y ver que en el documento, cuando el banco te está, por ejemplo, otorgando el préstamo, también te está diciendo, usted también me autoriza para usar sus datos para actividades de marketing y me autoriza a transferir la información a otros países para actividades de marketing y todo eso que está ahí. Entonces va de lado y lado esa responsabilidad del tratamiento responsable del dato. Interesante, porque aquí tú les dejas a todas las personas que nos están escuchando ya analizando lo que están haciendo en sus negocios, ya les dejas pensando lo que están haciendo en sus contratos, en sus actividades cotidianas, en sus actividades que van generando pues esa actividad, yo diría, conexa, propia de hago esto y si no lo hago de esta manera, no puedo hacer la otra actividad que yo lo venía haciendo de una manera quizás hasta natural, hasta digamos que le hacía pues de manera pues hasta sencilla, pensando que lo estaba haciendo de manera correcta, ¿sí o no? Y que ahora pues tengo que cumplir estas formalidades de documentarme, pedir las autorizaciones del caso, porque estás utilizando mis datos personales. Yo creo que estas dos leyes van definitivamente de la mano, y la una, a mi criterio, es una ley
que protege, pero la otra también es una ley que optimiza. O sea, las dos es la combinación perfecta. Y hablar en este lenguaje tan sencillo que nos quedan solo 4 minutos para que Jorge, David y Jaime mandemos un mensaje súper claro para esta noche a las personas que se han conectado, casi 600 personas conectadas. Creo que tuvimos una audiencia espectacular en donde vamos a pedirle pues a nuestros queridos expositores, ¿sí? Casi 700 personas conectadas tuvimos de audiencia, que es un montón de gente. Vamos a mandarles un mensaje. Comencemos con Jorge David, un mensaje claro y preciso, y también pues cerramos con Jaimito. Vamos, Jorge David, un mensaje claro y sencillo para todos los contadores, no contadores, gerentes, porque luego este programa se vuelve viral, va a llegar a todo el Ecuador. Cuéntenos, por favor. La ley de transformación digital lo que permite es digitalizar, como su nombre lo dice, entrar en innovación, entrar en tecnología, permite aplicar las firmas electrónicas en distintos tipos de actos y contratos que son ya desmaterializados, que se encuentran, que son electrónicos en la nube, producen agilidad, producen seguridad, producen rapidez, producen servicio. Y simplemente lo que hay que tomar en cuenta es que el resto de sus formalidades deben seguirse manteniendo y que no porque sea transformación digital e innovación significa libertinaje de información. Dicho esto, utilicen la normativa en materia de digitalización, de transformación, utilicen firma electrónica, hagan todos estos actos y contratos, optimicen los procesos de sus empresas, no le tengan miedo. Esto es simplemente el futuro presente, como le llamo yo, y no le tengan miedo, pero simplemente manéjenlo integralmente con la parte tecnológica, con la parte jurídica, tributaria, legal, y cuiden adecuadamente o manejen adecuadamente los datos que se encuentran allí. Perfecto. Jaime, por favor, ¿cuál sería tu mensaje final para toda esta audiencia que en esta noche se ha conectado? Gracias. Sí, por mi parte, complementando un poco lo que dice Jorge David, esta nueva ley de protección de datos justamente nos da una tranquilidad para aprovechar con mayor tranquilidad como persona natural este servicio, esta posibilidad de hacer negocios jurídicos de manera digital. Ahora, para el otro lado, para quienes vamos a llevar esa información, para quienes ya llevamos esa información, adecuémonos, adaptémonos, conozcamos. El tiempo se nos está acabando, va a haber próximamente sanciones, entonces familiaricémonos con toda esta información de la ley. Primer punto, yo recomiendo mucho a la gente es lean el artículo 4 de la ley. Suena técnico, pero no es así, es simplemente un glosario de términos para nosotros saber con ese glosario qué sujetos, qué derechos, qué objetos se regulan en la norma y nos va a dar un poco más de claridad para luego poder empezar esta fase de adaptación para poder cumplir la norma adecuadamente. Bueno, para mí, como siempre, el poder transmitir un mensaje claro a todas las personas que se conectan, que nos siguen, contadores y no contadores, porque lo importante es mantenernos actualizados, informados y cumpliendo el marco normativo de nuestro país como nos caracteriza. Siempre cumplir con las leyes. Y las leyes son en el ámbito que correspondan. Señores abogados, muchas gracias. Buenas noches por estar conmigo en nuestro programa Conversando con Cristina. Y nos volvemos a ver porque esto sigue para largo. Así que gracias, Jorge David, gracias, Jaime. Gracias a toda la comunidad contable y no contable de nuestro país. Una linda noche. Un beso para todos y gracias. Esto ha sido Conversando con Cristina. Gracias, una buena noche. Ya estamos desconectados ahorita. Chévere, ¿cómo nos fue? Bien, ¿no? ¿Cuánto? Chévere, buenazo. Okay. ¿Sabes qué me parece? No sé qué opinan ustedes. Sin haber comunicado mucho, lo empatamos muy bien lo uno con lo otro. Parecía que tenía conexidad, y sí tiene, y parecía que fluyó bastante